esta semana con la invitación que le hicieran la Comisión de Interior y Policía al director de la policía, a la cual no asistió y obviamente que se debió a una orden jerárquica del ministro de Interior y Policía, que estableció que él es el jefe de esa instancia y que por tanto es a él que hay que preguntarle su postura con relación a esa posición y hasta qué punto eso puede ser, es cierto, de que debió ser el que debió responder. Correcto. Sí, indiscutiblemente que el Poder Legislativo tiene poder, las atribuciones para escrutar a cualquier funcionario público en temas de su competencia. Y me parece que esta decisión tomada por el Ministerio de Interior y Policía, o sea, la Presidencia de la República, de que asistiera, en vez del jefe de la policía, el director de la policía, perdón, asistiera el señor ministro, el señor Jesús Vázquez, fue atinada sobre todo por un elemento que para mí es fundamental. Hasta ahora el Poder Legislativo se ha ocupado muy poco del tema de la seguridad. Y lo que es más, usted no escucha a ningún legislador opinando sobre el plan de seguridad, sobre lo que implica la transformación de la policía y mucho menos en modificar una ley de policía que en un momento determinado del proceso de evolución de la transformación de la policía puede conspirar en contra de ese proceso. Es decir, que fue correcta la posición del ministro de decir que no era necesario. Yo me la encuentro muy correcta, porque quien tiene una visión holística de todo lo que se está haciendo es el ministro de Interior, porque el ministro maneja primero el tema de la prevención, el tema de la política criminal, que aunque es atribución de la Procuraduría General de la República, y hoy en día no tiene unos lineamientos muy definidos, es un tema que le concierne, y le concierne también a la policía, porque hay que decir que cualquier lineamiento entre la Procuraduría General de la República, que tiene categoría de ministerio en términos de políticas públicas, y el Ministerio de Interior, el proceso es un paso obligatorio a través de esas dos instancias. Don Daniel, y el director de la policía es simplemente un ejecutante de lo que decidan entre esos dos ministerios. Precisamente porque es un ejecutante, es la parte operativa de lo que es la Policía Nacional, es que no estoy de acuerdo ahí con que él no haya acudido. ¿Por qué? Porque estamos hablando, aunque los legisladores se abstengan, se distraigan de lo que es esta discusión, es claramente un poder del Estado. Y para tener ley de la Policía Nacional fue porque los legisladores la conocieron y la aprobaron. Pero además de eso, en otras ocasiones se invita al jefe de la policía, al director de la policía, a comisiones para ver temas que ciernen precisamente a la reforma policial y han acudido. Se puede buscar las estadísticas de cuándo acuden ante una comisión. Entonces, en este momento que se le requiere al director de la Policía Nacional para hablar en un hecho específico y que cierne a la parte operativa de la Policía Nacional, no veo correcto que no se haya presentado. Es que la parte operativa de la Policía Nacional es un aspecto muy focal y le podría decir muy puntual para que sea tratado por un director de la policía y que el Congreso le dé prioridad antes de conocer en términos holísticos lo que es el proceso de transformación de la policía. De hecho, hay temas que se manejan desde el Ministerio de Interior y Policía en los cuales no participa directamente el director de la policía. ¿Por qué? Porque las características de su puesto sencillamente lo colocan en esa parte operativa. Entonces,
dense cuenta que cuando se proponen las medidas que se van a empezar a aplicar como medida de contingencia para tratar de resolver el tema de la policía, los excesos, las discrecionalidades, etcétera, quien da la cara es el ministro de Interior y el comisionado. Porque, mira, hay que empezar a acostumbrarse a la idea de que la policía no es un órgano con decisión en beligerante. Deliberante. No puede. ¿O no será que los anteriores ministros acostumbraron a no tener esa vinculación con la Policía Nacional, de dejar que la policía sea un órgano como que se viera como autónomo, si fuese independiente? Correcto. Mira, eso es un caso interesante. No es la primera vez que el Congreso cita a un jefe de la policía. Por eso lo digo. Pero Porque- él, por ejemplo, lo llamaron para a comisión, pero por ejemplo ahora el diputado José Horacio y otros diputados someten una solicitud para interpelar al director de la policía. Eso es otra cosa. Exacto. Entonces Eso ahora es interpelación. Que es una facultad del interpelación Congreso. es una exigencia de rendición de cuentas. ¿Verdad? fue Pero una eso es- invitación sencilla a la anterior y entonces ahora... Sí, porque una Correcto, comisión, correcto. la Le voy a comisión. decir la crisis que ha habido en la policía durante todos estos años. Y el Consejo Superior Policial tiene como presidente al ministro de Interior y Policía. En su defecto, esa posición lo ocupa el Procurador General de la República. Y en defecto de ambos, según la ley orgánica de la policía, que es una ley orgánica, no es cualquier tipo de ley, preside el Consejo Superior Policial el director de la policía. El anterior ministro de Interior y Policía nunca asistía. Él mandaba a un general que tenía, de una manera que todavía nadie lo puede explicar, como viceministro de Interior y Policía. Y un oficial que no era de la policía, sino de las Fuerzas Armadas. A que vaya a discutir temas policiales. A que vaya a discutirte. Señores, eso es una perversidad y un acto de irresponsabilidad. El señor Fadul nunca se interesó por la policía. Ni siquiera entendía los temas de la policía. A mí me tocó estar en un congreso internacional donde él fue la mofa de todo el mundo porque no distinguía el concepto entre seguridad pública, seguridad ciudadana y seguridad nacional. Él hizo un popurrí con los tres conceptos en un evento internacional que aquello realmente me hizo a mí bajar la cabeza. Ahora hay una preocupación realmente en ese sentido de demostrar. Bueno, mire, yo estuve asesorando la comisión ampliada que definió los ejes de lo que debe ser la transformación de la policía. Y yo no conocía a Jesús Vázquez, pero le puedo decir que ese señor se consagró a llevar eso a pie juntilla. No lo conocía a Jesús Vázquez, nos habíamos saludado, no teníamos ni siquiera un conocimiento así recíproco, más que de cortesía. Y me llamó la atención y me entusiasmó. Por eso yo acepté que se me llamara para asesorar la comisión. Y te está hablando de una persona que tiene más de 20 años impartiendo docencia en la policía, Dari lo sabe. Honoríficamente, nunca he cobrado un peso ni un galón de gasolina por trasladarme de aquí a la Academia de Atillo ni a ninguna demarcación de este país. Que le he elaborado textos, que le he elaborado cursos. El último curso que fue un éxito, que los oficiales pidieron que se repitiera para los que no lo pudieron tomar, sobre liderazgo y policía, porque hoy en día tenemos que tener una policía de líderes. No hay líderes en la policía. Mira, Sí, hay generales, pero no son líderes. La debilidad, porque también debemos de reconocer que hay muchos policías valiosos. Yo tengo una cantidad de amigos que son policías y son personas muy capacitadas. ¿Cuál es el talón de Aquiles? mire, yo le en puedo realidad? decir que he impartido docencia en maestrías en diferentes sitios aquí y en el extranjero, que los mejores estudiantes que yo he tenido son policías. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en la policía ha habido tradicionalmente un clientelismo en torno
a la jefatura, hoy dirección de la policía. Entonces, no se seleccionan los más capaces, sino que se seleccionan los más cercanos al director de turno. Sí. Exacto. Aún no tengan capacidad. Ahí hay El amigo del amigo. correcto. Ahí hay directores que han llevado a puestos importantes gente que yo los conozco, porque en el plano académico no se pueden ocultar cosas, que yo los conozco y que han sido lamentables porque fue de la escolta de un presidente, porque fue decán de un ministro. Señores, y eso ha hecho que muchos policías académicos con gran capacidad, y les voy a poner un ejemplo, hayan terminado pidiendo su retiro prematuro. Ahora mismo, hay un joven general retirado, yo creo que es el general retirado más joven que tiene la policía, que su padre fue jefe de la policía, el general Rodríguez Arias, un hombre con una diafanidad en su gestión, duró poco tiempo, y un policía culto, honrado. Entonces, el general Rodríguez, ahora mismo, con otro dominicano, han sido contratados por Google para capacitar y dirigir el control de calidad en la seguridad de Google. ¿Contratado por quién? Por Google. Google. O sea, ese señor Ya tú sabes. Si la policía lo perdió, pues... O sea, aquí no Normal. supimos apreciar. un oficial que estudió con los carabineros de Chile, con muchísimas De alta especialidades. Pero Acción. mire, Daniel, aquí hay muchos oficiales que tienen entrenamientos que lo han adquirido en otros países y que están bien preparados. Sin embargo, no se le da oportunidad Bueno, a la policía ni se aquí reconoce. hay oficiales, yo conocí uno que hizo en Washington una especialidad en criminología y lo mandaron a cuidar un peaje, Ay, Dios ¿Es así? mío. a cuidar un peaje. O sea, esa irracionalidad que se ha dado dentro de la policía, que es el producto de ese entramado de poder que existe en la sociedad dominicana, es que ha llevado a la policía a lo que tenemos hoy en día. Ahora mismo hay un problema que es urgente, que nadie lo percibe. Todo el mundo quiere que la policía de la noche a la mañana se convierta en la policía que queremos. Pero en eso tenemos que cooperar todos los dominicanos, los que están dentro y los que estamos fuera. ¿Usted sabe por qué? Porque en la policía se ha fracturado la línea de mandos. ¿Y qué yo le digo cuando le hago esta afirmación? Que en la policía hay una desconexión entre la cabeza, porque es una institución macrocefálica, con los subalternos. Entonces, no hay liderazgo, como me dijo en días pasados un sargento viejo, de esos ya que tienen 30 años en el puesto, y me dice, la mayoría de los oficiales lo que quieren presumir es en ejecutivos de empresas privadas. Sí. Muchos Jefe de seguridad. Muchos trajecitos bonitos, pero que se le están buscando fuera. Y esa, dentro del marco, a propósito de ese tema, y que sale a relucir vinculante a lo que ocurrió en la plaza comercial, de que la persona jefe de seguridad era un oficial, dentro del marco de la reforma policial, ¿se pudiera establecer que el policía pertenezca de manera activa a una institución privada? En su tiempo libre. En su tiempo libre. Lo que pasa es que no hay control, ahí vamos. Si no hay supervisión, No hay supervisión. y aquí a un coronel se le permite, le dice al comandante que si o cuánto, mira, yo me voy y coge el cheque. Encárgate de eso. Y dividimos el cheque. Y por esa misma línea, a propósito... pero en esas funciones privadas utiliza la influencia que tiene por sí ya en la policía para o tergiversar o favorecer algún tipo de hecho. En esa misma línea, en unas recientes declaraciones que usted dijo que la policía no está capacitada para intervenir en casos de personas con condiciones psiquiátricas. Con condiciones especiales. Sí, condiciones especiales. Sí, Dígase, por ejemplo, los videos que vimos del joven fallecido David, que tenía quizás algunos trastornos. Usted entiende que no. Bueno, yo le puedo decir que yo tuve una experiencia personal transitando por el kilómetro 8 y pico de la Avenida Independencia, donde me encuentro con un molote, una señora dando gritos,
sencillamente que una patrulla de la policía encabezada por un teniente manda a detener a un muchacho fuerte, robusto, fenotípicamente sano, y el muchacho no se detiene porque el muchacho es autista. Ay, Dios Yo vi algo en mío. las redes sociales y hace días lo comenté. Sí, autista. Sí. Bueno, y cuando yo me desmonté porque me conmovió ver esa señora a lágrimas vivas dando gritos, bueno, pues resulta que el teniente le tenía la pistola martillada Dios puesta en la mío. cabeza. Usted sabe lo que es una pistola martillada, ¿verdad? Con el gatillo atrás, que con cualquier golpecito se dispara. Y entonces le digo al teniente, ¿qué es lo que pasa? No, este drogadicto. Que no conocen, no Y cuando saben. la madre me dice, es que él es autista. Imagínate. Yo lo noté porque el joven estaba en La esa mirada posición rígida que adoptan los autistas cuando le invaden Cuando le su pasa- espacio. sí, sí. Porque no conocen el peligro, no conocen el temor, no Son conocen niños nada. de 2 años mentalmente. Entonces el teniente me decía, digo, no, él tiene una condición especial. Bueno, y discutiendo con el teniente, logré arrancarle al muchacho, meterlo a él y a la madre en mi carro y llevarlo a su casa. Pero imagínense, un teniente de la policía no está entrenado para distinguir entre una persona con condiciones especiales. Deben entrenar, Claro, entonces. y además, si fuera cierto que fuera un adicto a las drogas, También lleva otro manejo. eso es una Claro. enfermedad, Claro, señores. no, una persona que de peligro. Es una infracción penal consumirla, ¿ok? Y el consumidor hoy en día ya no se trata como un transgresor penal, se trata como un enfermo. Pero eso no le quita derecho que tiene ese joven de preservar su vida. Entonces, para eso hay que entrenar a la policía. Usted lo que sucede es que hemos perdido por la urgencia de cada momento Lo importante. el rigor de observar los protocolos. Otro tema es que la policía ya no tiene los protocolos. Yo le voy a decir algo. Si la policía restableciera los viejos protocolos que se han ido determinando a través del tiempo, y no estoy hablando de la transformación de la policía, estoy hablando de los viejos protocolos, la policía no confrontaría todos esos temas como el caso del joven que lamentablemente fue vejado en el destacamento de Naco. Otra cosa, señores, un recinto policial no puede ser cualquier cosa, no puede ser una casita vieja. No, imposible. Ustedes han ido... Debe tener un rigor eso debe tener... Claro, señores, esto es el peligro que significa que se detenga una persona y esa persona esté ahí entre los policías, entre las armas que usan los policías. Claro, eso Es un peligro para la integridad de los policías, pero un peligro para la integridad de él y toda la sociedad. precisamente cuando se planteó la posibilidad inicialmente de que la investigación se había dicho que los policías habían intervenido conjuntamente con los presos para golpear al joven, yo, sin tener mucho conocimiento de seguridad y de esos temas, digo, eso es imposible. Porque no es posible que un policía ingrese a una celda, no hay posibilidad de que un policía ingrese a una celda donde hay dos reos. No hay posibilidad porque simplemente el policía está poniendo en riesgo inmediatamente claro. su integridad y la integridad de los demás. Porque no es posible que un policía ingrese a una celda armado y no se... los golpes se iban a cambiar, era el policía que le iban a dar. Era la policía que... Porque no hay capacidad entre ellos de ser cordiales. Porque él que es el agresor, para el delincuente el agresor es el policía. Pero a mí me surge la siguiente pregunta, don Daniel. El tema de la seguridad privada. ¿Hasta qué punto? Porque la seguridad privada es regulada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Donde hay una sentencia que le asigna, una sentencia deformante, le asigna la responsabilidad de la seguridad privada a las Fuerzas Armadas, porque supuestamente ellos portan armas y ya por eso le da... Pero la Fuerza Armada no tiene nada que ver con el tema de la seguridad ciudadana, que es donde interviene la seguridad privada. No, Entonces, y otra cosa muy importante, la seguridad privada es seguridad perimetral sobre todo. Entonces ahí me voy. ¿Hasta qué punto tiene un recinto o una plaza comercial o cualquier comercio o cualquier instancia que tenga seguridad privada, hasta qué
punto es vinculante o tiene la autoridad para detener a un ciudadano? Es decir, ¿dónde se rompe esa línea que le permite a esa seguridad privada mantener en posición de apresamiento, independientemente del nombre del recinto, de apresamiento a un ciudadano? Bueno, la ley es muy específica en eso. La ley permite hasta que un ciudadano pueda apresar a otro ciudadano, o sea, usted y yo, él. Pero en flagrante delito. Cuando se encuentra en flagrante delito. Ahora, con la consabida indicación de que tan pronto lo haga, tiene que dar parte a la autoridad competente y entregarlo. Ellos hicieron lo debido. Ellos lo retuvieron, hubo una amenaza que pudo interpretarse como un deseo de hacerle daño a una persona en su integridad, porque parece que este muchacho tenía sus dislates. Sí. Y entonces ellos precautoriamente, porque hay gente que dice no lo podía apresar, ¿y si ese muchacho pasa a las vías de hecho? Sí, claro, que si él se hubiese quedado, vamos a suponer que la plaza lo que hace, ok, lo invita a salir del recinto. Pero al salir del recinto el joven se queda, estamos creando una escena, ¿verdad? Sí. Se queda fuera del recinto. Y espera que esa joven con la cual tuvo la dificultad salga del trabajo y llega a una vía de hecho. Correcto. Que la agresión hubiese sido él a la joven. Ahora, hay un video que poca gente le ha llamado la atención, que es un video cuando el joven está retenido en el cuarto de vigilancia de la plaza. Y es que él a trompadas casi rompe. Sí, yo lo vi. Un archivo, Yo lo con la vi. cabeza Sí. incluso. Sí, o Lo sea, abolló completo. y él se maltrató las manos, por eso sale con una mano que se ve ostensiblemente afectada. Con ese solo hecho, sin saber previamente todo el historial de que sí, es una persona que tenía problemas emocionales o psiquiátricos, lo que sea, me di cuenta que ahí había un problema conductual. Sí, hay un problema. Hay un psiquiatra que hizo un análisis muy interesante, porque por lo visto, él tenía un instinto a autoflagelarse, a provocarse daño. Y parece que no estaba en tratamiento o no estaba siendo visto por un profesional con la capacidad necesaria, no se sabe. La hermana habló de ese tema el primer día y luego lo silenciaron. Porque hubo resortes que estaban muy interesados en mantener arrojar lodo sobre la situación. Porque lamentablemente aquí todos los temas se politizan. Así es. Sí. Ese tema de la policía versus la seguridad privada. Yo le preguntaba sobre quién debe regular. Dentro del marco de la reforma policial, ¿debe pasar esa regulación a la Policía Nacional o la Policía Nacional debe crear un protocolo? ¿Quién debe crear el protocolo? ¿Seguridad privada? Policía Nacional. Voy a ser más amplio. Es que yo creo que eso hasta lo constitucionalizaron. Porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional o de la Cámara Constitucional, cuando era la Cámara Constitucional de la Suprema Corte de Justicia. Y eso es un tema constitucional. En la ley de la policía no se puede establecer ningún precepto que vaya en contra de una sentencia con nivel constitucional. Yo lo que creo es que hay que ponerse de acuerdo. Lo que pasa está, Dari, es que ahí hay muchos intereses. Hasta la fecha no existe una ley que regule la seguridad privada. Tenemos casi 40.000 hombres armados en nuestras calles, en nuestros locales comerciales, que no están regulados por ninguna ley. Y lo que es peor, dentro de la seguridad privada, cada cierto tiempo surge un escándalo porque hay 14, 15, 20 compañías operando ilegalmente. No, y sobre todo el perfil de las personas que se reclutan, que son personas que ya no tienen otra opción en términos laborales y dicen, ven, cógete. Bueno, antes iban muchos militares que ya se ponían en retiro a trabajar en la seguridad privada,
pero resulta que los sueldos son tan deprimidos y la falta de derechos de las personas que hacen seguridad privada, que hay muchos muy buenos y muy capaces, que hoy en día de lo que se está llenando es de ciudadanos haitianos ilegales la seguridad privada. Ay, mi madre. Virgen Santísima. Ay. Don Daniel, en el día de ayer se lanzó la iniciativa de Mi País Seguro, la seguridad ciudadana en Santo Domingo Este. En el marco de ese anuncio, el director de la policía dijo: RD cosechará los frutos de nuestra reforma. Mi pregunta, ¿hasta qué punto, partiendo de esa afirmación que yo comparto de que aquí todo se politiza, hasta qué punto es conveniente que un director de policía, no me refiero al director actual, un director de policía asuma ese tipo de pronunciamiento cuando no le corresponde a él poner en práctica es decir, él no es el generador de las políticas, él es el ejecutor. Por tanto, politizar y hablar de proyección se pudiera malinterpretar y colocarle como un asterisco político. ¿Hasta qué punto el jefe de policía debe decir, el mes que viene nosotros vamos a... Es decir, ¿hasta qué punto el pronunciamiento del policía de esa beligerancia que no tiene? Por ahí, precisamente, por esa confusión de los planes, es que me voy a la otra parte del Congreso. Y son ellos mismos lo que... La comprendo perfectamente. Lo que pasa está que a veces hay personas que no entienden hasta dónde llegan sus atribuciones. Y aquí los directores de policía a veces transgreden. ¿Usted quiere que le diga le cuente una anécdota, Dari Terrero? Adelante. Hace muchos años, cuando Fello Suberví fue ministro de Interior y Policía, yo fui con un organismo internacional para propiciar un programa justamente de seguridad. Creo que era auspiciado por la FLATSO, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a una reunión que debió estar el ministro de Interior y Policía y estar el director de la policía, que en ese momento era Pedro de Jesús Candelier. ¿Usted quiere que le diga lo que sucedió? El jefe de la policía en ese momento mandó un segundo teniente. Y yo le dije a Fello Suberví, que lo conozco desde niño, yo siendo ministro de Interior, me tienen que destituir al jefe de la policía por ese agravio. O sea... Claro, porque hay que definir los roles, el rol administrativo y el rol ejecutivo. Es decir, el director de policías, para mí, es un ejecutivo que tiene a bien poner en práctica las políticas de Estado en términos de seguridad ciudadana. Sí. Entonces, cuando yo veo un jefe de policía haciendo alusiones de proyecciones que hasta cierto punto pudieran parecer políticas, lo que hace que afecta la institución. Sí, lo mismo que el señor director de la policía dijo, aquí en 6 meses ya... La policía y ciudadanía van dadas de la mano. Mira, eso es incluso un desconocimiento profundo de lo que significa una política de rescate de la confianza mutua entre policía y ciudadanía. ¿Usted quiere que le diga cuál para mí es uno de los pilares fundamentales de esta transformación de la policía? Recuperar la relación de confianza entre ciudadanía y policía. Porque la policía por sí sola no puede resolver todos los problemas de seguridad. Aquí hay un problema muy serio, don Dari, de violencia sistémica. Sí. Si vemos las estadísticas de homicidio de República Dominicana, el 66% de los homicidios no lo producen los delincuentes, lo produce la conflictividad social. Lo que yo hablaba ahora de las casas comunitarias, casa comunitaria de justicia, de que, por ejemplo, el no tener instancias que ayuden a dirimir los conflictos, lo que degenera es que el homicidio no es un tipo que es delincuente, sino que un vecino ya lo llevó a un punto de que no encuentra, porque aquí todo se resuelve con violencia. Aquí yo hablo de que los problemas de tránsito degeneran en violencia porque la gente no confía. La gente, cuando tú le dices en un accidente, vamos a reportar, eso es llamarle la madre.
Pero, Es decir, decirle a una gente, vamos a reportar un accidente, eso es Que es un proceso natural, pero normal. hasta por un parqueo. Entonces, ¿qué tantas situaciones deben pasar para que entonces se hable de protocolo de seguridad? Bueno, mira, no, la seguridad tiene muchos protocolos, muchos, innúmeros protocolos, protocolo de intervención, protocolo de detención, protocolo del uso de la fuerza, protocolo de la prevención, protocolo de interacción comunitaria, todo eso. Y todos esos protocolos tienen que aplicarse con una supervisión directa. Aquí han hablado, por ejemplo, mucho de policía comunitaria y yo me quedo pensando, la policía comunitaria o policía de cercanía, como se usa en Estados Unidos o en Europa, es muy buena, pero es un arma de doble filo. Porque los casos de corrupción que puede generar una policía de cercanía o una policía comunitaria son terribles, incluso hasta de abusos. Entonces, lo que pasa es que en República Dominicana tenemos el problema que, primero, somos incapaces de construir información. Y les voy a poner un ejemplo. Pero también pensamos que todo debe dejarse a la espontaneidad y al imaginario de cada persona. Dejen eso, el país dejen eso así, le llaman. Por ejemplo, yo le digo una cosa. La Procuraduría no tiene una política criminal definida. No. Ahora, la Procuraduría General de la República genera diariamente cantidad de información que si tú la organizas, la tabulas, La trabajas te puedes retroalimentar el sistema de para prevención. generar una política. Para alimentar una política de prevención. ¿Por qué? Porque tú desarrollas un buen programa con buenos algoritmos y te va construyendo modelos de delitos tipos. Entonces tú vas formando en función de eso. Claro, entonces ya tú lo puedes ir proyectando en términos de tiempo, lo puedes ir geolocalizando. Y entonces tú puedes diseñar programas que, señores, programa y política son dos cosas diferentes. Diferente totalmente. El programa es una parte de la política, es la ejecución Y de el la programa política. tiene un tiempo, la política son Claro, la permanentes. política es la visión holística, la visión, es como decir, la política es el esqueleto, el programa es el músculo que mueve el esqueleto. ¿Usted me comprende? Y entonces, don Daniel, partiendo de todo eso, yo siempre digo que los países se van adecuando en función de sus realidades. Por ejemplo, Estados Unidos es un referente de que Estados Unidos lo que tiene es su constitución y lo que hace enmiendas en función de situaciones que se le presentan. Correcto. La República Dominicana es ajena a generar políticas en función de sus realidades. Por ejemplo, usted hablaba del caso del autista. Ese caso, y viendo el esquema del autismo en el país, viendo el esquema de la situación psicológica del ciudadano, de que aquí hay mucha gente con problemas psiquiátricos, Cada día más. cada día más aumenta. más. Sí. Nos plantea a nosotros que la policía debe tener una unidad, una unidad, y para eso no hay que hacer una reforma, es simplemente una gente con visión. Pero Dari, ¿y si salud pública no tiene un psiquiatra y un psicólogo en cada hospital? Coño, Mira, qué problema. eso de que... Aquí lo que hay muchos cirujanos plásticos en la policía. Ah, sí. Muchos cirujanos plásticos en la policía que no sé qué hacen. Sí. Escúcheme, don Por es cierto. que se me Eso es voluntad. Entre las nuevas medidas que propone el ministerio, a mí hay algunas que me causan preocupación, porque se quiere retomar el hecho de que cualquier persona que haya tenido un hecho de violencia o que muestre alguna conducta desajustada, antes de ser llevado al destacamento debe pasar por un hospital para que se le otorgue un certificado forense Claro. de sus condiciones físicas y mentales. Pero ¿a dónde lo van a llevar? Si lo llevan al hospital y el hospital los rebota porque no hay no, pero aquí rebotan a la gente porque no hay un anestesiólogo. Imagínese usted un psicólogo. En ese tema, para ya ir cerrando, don Daniel, en ese tema específico que ha puesto de manifiesto la necesidad de protocolos específicos en temas de seguridad y de manejo. Lo ocurrido con el joven David de los Santos. Pasado el hecho, ya sabemos todo lo que ocurrió, ya sabemos la intervención de la plaza, la intervención de la policía.
hay testimonios que avalan de que los reos que estaban ahí, no se sabe bajo qué condiciones estaban los reos, si fueron detenidos en redadas, si son presos preventivos que tienen una medida de coerción y no han sido trasladados. Es una información que no se ha ofrecido, que sería importante, por ejemplo, porque no es lo mismo un ciudadano que está preso producto de una redada a un ciudadano que tiene una medida de coerción producto de un hecho punible y que no ha sido trasladado por las anomalías que se dan aquí. Pero, Dari, hay algo todavía que es lo peor, que nadie lo comenta. ¿Dónde está el peritaje médico forense, bioquímico de los CISO? ¿Dónde está? Ese muchacho solo tenía problemas conductuales. Oiga, yo no quiero echarle lodo al fallecido. Eso es importante. Pero es un protocolo obligatorio que toda persona que muere en las circunstancias que él murió, porque no murió en un hospital, murió en un hospital, pero consecuencia, que exhibía una conducta. Y sobre todo, don Daniel, ahora usted por ejemplo, el informe forense habla de situaciones... Informe forense que fue practicado visualmente. Óigase bien. Es decir, no hay un estudio a profundidad. No hay un estudio sino que tenía fracturas en el cráneo, ¿verdad? No, es que aquí no se está haciendo medicina forense. No hay recursos con qué hacer medicina. Es más, no hay ni recursos, y lo voy a decir aquí, ni humanos ni materiales. Ay, María Santísima. El INACIF está dirigido por un ingeniero. Ay, Dios santo. ¿Cómo así? Ingeniero en el INACIF. ¿Cómo así, don Daniel? Aquí hay médicos forenses que no están certificados por ningún instituto internacional de medicina forense. Eso tiene que estar certificado, el ejercicio cuando de la mandamos al INACIF a certificar unas huellas... pero una huella es una cuestión técnica. Pero está bien, hay muchísimas otras cosas, pero si no hay el personal calificado, ¿cómo podemos confiar en realmente? El INACIF, óigase bien, se está hablando de la libertad de los individuos. Ay, María Santísima. Porque una imputación que no pueda ser comprobada en el INACIF o que sea comprobada sin tener el aval en términos técnicos y en términos profesionales suficientes, le puede costar a cualquiera 20 o 30 años de prisión. Claro, muy claro. Entonces, señores, estamos jugando con el punto más delicado de la democracia, que son los derechos ciudadanos. Hace falta la reforma policial obligatoria para ir generando cambios en la Policía Nacional. Me explico. Es decir, es obligatorio que el gobierno haga un anuncio. A partir de mañana, reforma. Es decir, hace falta eso para que un director de policía empoderado vaya haciendo los cambios que amerita la Policía Nacional. Es decir, ahí me voy al tema de la supervisión. La Policía de República Dominicana no tiene supervisión. O sea, aquí un policía se pone en el punto que su mente le diga, hoy voy para Carrefour, para la esquina de Carrefour, que por ahí cruza mucha gente. Mira, recuerda, hace un ratito le estaba explicando que uno de los problemas que tiene la policía es que el mando está fracturado. Lo primero que hay que cambiarle el chip es a la cabeza, al director de policía. Sí, porque los directores de policía siguen pensando como los viejos directores de policía. O sea, que desde la estructura, pero entonces siguen pensando con el término de jefe de la policía. Entonces el que tenía esa visión, lo quitaron de jefe de la policía. Al parecer. El que tenía esa visión. El anterior jefe que tenía una visión moderna, una visión más estratégica de la policía, una visión menos trujillista, y ese era un flojo. Bueno, pero dentro de la misma policía fue que lo hicieron salir. Porque procuran esa misma policía. Mira, lo que pasa es que nosotros vivimos en un país donde qué barbaridad. La política se monta en la grupa de la coyuntura. Oigan bien, y las decisiones de ese tipo son decisiones políticas, lamentablemente, y son más pensadas políticamente que técnica y estratégicamente. Hubo buen manejo, finalmente, hubo buen manejo en términos comunicacionales del ministro.
luego de la ocurrencia del hecho del joven? Es decir, hubo un buen manejo de comunicar, de la semiótica, de llevar a la ciudadanía a entender de que obviamente lo ocurrido pudo haber sido un hecho aislado, que no sea un protocolo, que no es un protocolo de la policía, no es un protocolo de la policía abusar de la gente, eso no es verdad, sino es un protocolo. Es decir, que hayan policías que no estén formados y que durante los años hayan sido indiferentes ante la vida, porque por ejemplo tiran a una persona en un cuartel pero no entienden la responsabilidad que ellos tienen sobre la vida de ese ciudadano. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Es decir, el policía no tiene conciencia de que mientras él tenga a ese ciudadano con él, la responsabilidad de mantenerlo con vida es del policía. La integridad del ciudadano es responsabilidad de la policía cuando una persona se le priva de su libertad y está en manos de las autoridades. Que la policía tiene 48 horas para entregarlo al Ministerio Público con elementos fehacientes de prueba para ser procesado. Pero ¿y el protocolo de llevar a ese ciudadano? De que, ok, trajimos a este muchacho, le dijo que iba a matar a una cajera. Ok, lo trajo una patrulla. Vamos arriba, el escribiente, con su cuaderno, porque no hay más nada. Sí, pues es un cuaderno. Espérate, que el cuaderno no tiene hoja, tráeme otro. No con lapicero, con lápiz. Colmado, que este se llenó. Ok, todo el mundo sabe eso. Entonces, es terrible. venga, comando. Qué barbaridad. ¿Cómo que se llama él? Él no me quiere dar el nombre. Bueno, le ponemos al individuo. Ya, ¿verdad? Entonces el protocolo. ¿Cuál es el protocolo que debe agotarse cuando una patrulla entrega a un cuartel de la policía a un ciudadano que está una redada o que intentó violar una muchacha? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, lo primero que cuando se lleva un detenido a un destacamento, sobre todo que tiene daños visibles, como ese señor. Que ya provocado por él o por lo que fuera. Por lo que sea, pero tiene daños visibles. La policía primero tiene que pasarlo por un centro de salud público y obtener un certificado de las condiciones en que se encuentra él. Tiene magulladura en una mano. Para su propia protección de la policía. Claro. Ese es el primer. Que en un país con juicio sería que debe haber un dispensario para eso. Sí. Es un país con juicio, ¿verdad? Sí. Si el ciudadano observa una conducta fuera de control, debe ser llevado a un hospital público donde haya una unidad psiquiátrica que se encargue de ese ciudadano, no a un destacamento de la policía. Es decir, si un ciudadano está fuera de control, está descontrolado, vamos a trancarlo aquí, con estos probos que están aquí. Entonces, se le da el ingreso al destacamento y un ciudadano que tiene un tipo de condición especial, ya que esté borracho, ya que esté drogado, ya que tiene problemas de salud mental, hay que encerrarlo aparte. Estoy hablando que no hay un hospital que lo quiera aceptar, que hay que pero jamás con las manos esposadas en la espalda. Ay, María Santísima. Pues ahí se violaron todos los protocolos. Esos protocolos existen en la policía, ¿eh? Sí, claro, existen. Lo que pasa es que se abandonaron. Existen de derecho. No, plasmados están. Dari. No en la práctica. Yo tengo amigos que han sido comandantes y ellos dicen, a mí no me meten aquí un preso con una herida si un hospital no me dice. Sí, pero si no a las 8 de la noche, que ese oficial ya está en su casa acostado arropado con sus hijos y su familia. Es un cabo de la policía ahí. Exacto. Que lo que duró fue 3 meses. Lo que duró fue 3 meses chapeando a ti. Ellos no le enseñaron más nada. Pero el superior es responsable de evaluar la falencia de sus subalternos. Pero aquí no hay nada de eso. Pero si el superior no se interesa por los subalternos, porque él está en otra cosa. ¿Responsabilidad de la plaza? ¿Tiene responsabilidad la plaza? No, para nada. No tiene ninguna responsabilidad. No. Bueno, gracias, don Daniel. Gracias a don Daniel Pous por venir a conversar con nosotros aquí sobre el tema de seguridad. Yo creo que siempre es pedagógico conversar con don Daniel en estos temas porque domina, es un estudioso del tema de la seguridad en República Dominicana. Y qué bueno, don Daniel, que ya usted esté asesorando, como siempre lo ha estado, al tema de seguridad en el país. Así es. Agradecer su presencia.